Esta carta a los tesalonicenses, Pablo se dirige a una congregación con la cual tiene una relación muy armoniosa. Aquí no estamos hablando con un apóstol que tiene todos los intríngulis, ¿qué le parece la palabra? Intríngulis, que tenía con los hermanos de Corinto. Aquí esta gente sí es bien dedicadita, lo que usted diga nos parece correcto, es la revelación de Dios. Estamos renovando nuestra mente para pensar realmente como Dios piensa, etc. Entonces voy a leer en nuestro favor los primeros versículos del capítulo 5 y así ingresar en la segunda parte para, si Dios nos lo permite, finalizar al menos con lo que Dios nos ha mostrado de esta carta, para luego pasar a la segunda en una próxima ocasión. Ya vimos en el capítulo 4 que el apóstol nos abre uno de los pasajes más hermosos que a mi modo de ver puede existir en cuanto a lo que es la confianza que hemos depositado en Cristo Jesús, todos aquellos que hemos creído por la diligente operación del Espíritu Santo al convencernos de pecado, de justicia y de juicio, y a lo que tenemos derecho hacia la eternidad, inclusive pasando con amplitud de detalles, lo que ya Pablo nos explicó en 1 Corintios 15 acerca de la resurrección, y como lo refrenda en el capítulo 4 del verso 13 al 18, acerca de la inquietud que los hermanos de Tesalónica tenían con respecto a los que ya habían muerto, habiendo creído en Cristo, y el apóstol no solamente explica lo que ocurrirá cuando ese hecho glorioso nos alcance, para los que estemos creyendo en Cristo vivos y los que hayan creído en Cristo y ya estén muertos. Entonces la siguiente inquietud de los hermanos de Tesalónica es acerca de cuándo será ese día en que el Señor va a retornar. Ya tienen claro qué va a ocurrir con aquellos que en Cristo creen en su retorno. Ahora la inquietud es, ¿y el día? ¿Cuándo será? Ya el mismo Señor Jesús nos había adelantado que el día y la hora nadie lo sabe, y que además el evento como tal es real. La fecha no es que sea incierta, sino que no nos debe ocupar ni preocupar, porque eso está en la potestad de Dios, y mientras esté en las manos de Dios, todo eso está bien, correcto. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Recuerden que Pablo acude a esos momentos íntimos que tuvo con los congregados en Tesalónica. Él les está escribiendo esta carta, pero no es un hombre ajeno al día a día de los hermanos allí, y ellos saben que Pablo no es un extraño, ya han convivido con él un buen tiempo y tuvieron ese cafecito íntimo en el cual se preguntaron y se dijeron cosas que la carta pues simplemente refrenda. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Miren cómo sabemos acerca de esa intimidad que ellos tuvieron, porque vosotros sabéis. Es decir, ellos ya habían tenido estos tiempos que nosotros hemos tenido acá, por ejemplo, los martes, en los cuales hemos arrancado pasajes y nos hemos metido en ellos, profundizando hasta donde Dios nos lo permite. Entonces, ese asunto, a la vez que nos muestra toda esa intimidad que había entre ellos, también nos deja medianamente por fuera, porque hay cosas que entre ellos se saben, como vamos a ver en la segunda carta, que a nosotros no nos han sido mostradas, porque pues al fin y al cabo no estuvimos allí. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Cuando habla sobre ellos, desde luego se refiere a aquellos que no han nacido de nuevo y que se han negado conscientemente a no recibir a Cristo como el mensajero de la Trinidad para reconciliar a la humanidad con Dios. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. Es decir, la mujer encinta sabe que los dolores le van a llegar, lo que no sabe es cuándo. De igual manera, ese día va a venir, lo que no sabemos es cuándo, pero que llega, llega.
como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Siempre hay una comparación entre los que creyeron y los que no han creído. Ese día será como ladrón en la noche para los que no creen, pero para nosotros no, porque nosotros tenemos que estar atentos y afinados. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Cuando habla hijos de luz, no es de Luz Amparo, de Luz Cecilia, sino que recuerden que ya el Espíritu Santo nos viene hablando de que Cristo es la luz que vino a este mundo. Evangelio de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 18. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. O sea que si hay hijos de tinieblas y hay hijos de la nocturna. Por tanto, no durmamos como los demás. Aquí no se refiere al ciclo de reposo que el cuerpo humano tiene, porque entonces nos moriríamos del trasnocho, sino que no estemos ajenos a el ondear de los tiempos cuando Dios nos esté avisando de su pronto retorno, porque aunque los hijos de tinieblas están ajenos a ello, nosotros vamos a ser completamente avisados. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen. Nuevamente no se refiere al horario de descanso, sino que las tinieblas se han ceñido sobre la humanidad desde que pues Adán y Eva tomaron la decisión de desobedecer. Desde ese tiempo las tinieblas imperan. Sin embargo, hace 2000 años ya para nosotros el Señor Jesús, nacido de mujer y bajo la ley, vino a darnos una solución completa y total al asunto de la enemistad que había entre los hombres y Dios y los hombres a causa del pecado en el que habían incurrido. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Aquí no está hablando de la empinadita de codo solamente, lo podemos tomar así, pero realmente está hablando de la somnolencia en la que se mantienen las personas como dopadas porque están pendientes de las cosas del mundo, más no de las de Dios. Entonces están dormidos. En otros pasajes vemos que la gente está muerta en sus delitos y transgresiones. Se está refiriendo a ese embriagarse, ese doparse con las cosas que no son ajenos a la realidad perfecta de Dios. Y los que se embriagan de noche se embriagan. Otra vez, pero nosotros, miren la diferencia, que somos del día, seamos sobrios. Es decir, completamente alimentados por la palabra que nos ha sido revelada. Qué bendición que además de la palabra que podemos recibir a través de la comunión que tenemos con el Espíritu Santo, nos la dejó bien escrita y bien clara para que podamos discernirla. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. Aquí nos habla de varias manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, porque recuerden que nuestras vestiduras ahora son la vida del Espíritu. Las viejas vestiduras que portábamos antes de conocer a Cristo eran las obras de la carne, las obras de las tinieblas. Entonces, para habernos vestido con la coraza de fe y de amor, tenemos que habernos desvestido y despojado de las obras de la carne, las cuales transitábamos en su momento. Habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, como protección. Porque no nos ha puesto Dios para ira. En este sentido, nosotros no tenemos nada que ver con ese juicio que se aproxima sobre la humanidad en ninguna de las generaciones. Sea que muramos y entonces esperemos en Cristo a que venga ese día de su retorno, o sea que estemos vivos y nos tome gloriosamente ese día aquí en este cuerpo, nosotros no estamos puestos para ese día de ira. Eso es lo que hemos venido viendo cuando hemos abierto Apocalipsis. Algunos de nosotros pues nos asustamos por la cantidad de cosas y de sanciones y de las copas de ira y de todos esos rayos y centellas que vienen sobre la humanidad, pero aún inclusive a los que les toque pasar por esa situación, no debemos pasar de vista. Miren, el énfasis de Apocalipsis y de cualquier libro de las Sagradas Escrituras es Cristo, es Jesús.
No es ni la bestia, ni el falso profeta, ni Satanás, ni la serpiente antigua, ni el ángel de la vida, ninguno de ellos. Por andar mirando ese Homero que despide las obras de las tinieblas, nos olvidamos, por ejemplo, de que lo importante en Apocalipsis no es el 666 con el que supuestamente van a marcar a las personas que estén bajo la influencia de la bestia y del falso profeta. Por andar mirando eso, nos descuidamos que previo a esos capítulos hay una marca que se le pone sobre la frente a los que son escogidos de Dios para que esas cosas no los toquen. ¿Sí me hago entender? Lo mismo acá, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo de parte de Dios Padre se ha centrado en Cristo Jesús porque a Él le plació así. Y en la medida en que el Espíritu Santo nos revela cada cosa, vamos a ver que no tenemos un Dios al cual se le salieron de control las cosas, sino que es soberano aún sobre la misma actuación de todos los poderes de las tinieblas, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Acerca de Jesucristo se dice que murió por nosotros para que ya sea que velemos. Recuerden que la división de capítulos y versículos muy cómoda para llevar pautas y mirar dónde vamos, pero realmente el capítulo 4 viene de seguido con el 5. Entonces, cuando aquí dice que Cristo murió por nosotros para que ya sea que velemos, entonces Pablo lo que está diciendo acá es: si en el momento de su venida estamos vivos, despiertos, todavía en este cuerpo, o que durmamos en Cristo Jesús, ya habiendo muerto a su retorno, dice, vivamos juntamente con Él. El propósito de ese día es que al regresar, sea los que estén muertos o los que estemos vivos, juntamente vamos a vivir con Él para la eternidad. Y aquí podemos empezar hoy. Por lo cual, estas palabras que vienen hablándonos en su derrotero el apóstol Pablo son para animarnos. La palabra animar es de mucha profundidad porque aquí no estamos hablando, como veíamos el viernes en 2 de Corintios capítulo 4, de ese anímate por ese positivismo que te caracteriza. Nunca la he visto como desanimado, qué fuerza interior la que tiene esa persona. No, estas palabras nos animan porque son de Dios. Y de Dios viene todo nuestro sustento y fortaleza. No es que nosotros seamos muy guapos y muy guapas y qué capacidad para sobreponernos a las cosas, no. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. De hablar de cosas tan escatológicas y que están por cumplirse, ahora Pablo, hace 2000 años, toma a los hermanos de Tesalónica y les dicen, sí, el día del Señor viene, lógico, su retorno es claro, la resurrección es correcta, pero no debemos dejar de ocuparnos del día a día. A partir de ahí es que Pablo va a empezar a mirar cómo debemos nosotros, que ya somos creyentes, animarnos unos a otros. El escritor a los Hebreos dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, que es el ¿qué? Autor y consumador de la fe. Mire que ese escritor no dice, ponga los ojos en el que va al lado, ponga los ojos en el que va a la derecha. Aquí no está hablando de comparémonos, sino de imitemos a Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Tampoco dice, y mire para atrás a ver quiénes vienen menos maduros que usted. Jamás. Las comparaciones, además de ser odiosas, como dicen las señoras, aquí no caben. No debo, el asunto es puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Una vez yo me centro en eso, en que Jesús es el autor y consumador de la fe, a quien debo imitar y a quien debo seguir en sus pasos, entonces la comunión, el día a día con los demás hermanos en Cristo y hermanas en Cristo es muy llevadero. Porque no les voy a estar exigiendo a ellos nada, ni ellos me van a estar exigiendo algo a mí, sino que todos vamos en pos de aquel que ya nos marcó la ruta, inclusive de la resurrección. Correcto, porque recuerden que el Señor Jesús ha sido el primero en todo. No para descalificarnos, sino para enseñarnos qué es lo que nos ha sido prometido en Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos. Mire que no, este animar y edificar no habla de criticar y menospreciar. Por el contrario,
animar y edificar unos a otros. La Escritura dice en un proverbio, hierro con hierro se aguza, o sea, se afila, así el carácter de una persona con otra. Entonces, por lo cual animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Es que en Tesalónica no tenemos todas las falencias que se presentaban en Corinto. En Tesalónica nos muestran estos hermanos que vivir la vida del Espíritu es totalmente posible. No es algo que los hermanos estuvieran tratando de alcanzar, sino que ya vivían en eso. Y por lo tanto, Pablo le dice, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, es decir, la vida cotidiana debe estar acorde con la voluntad eterna de Dios. Nosotros no tenemos que llegar a la eternidad para vivir como, sino que vivimos ahora en esta temporalidad de acuerdo con los parámetros que se nos ha ofrecido de la vida eterna y del reino de Dios y su justicia. Nosotros no tenemos que esperar a morirnos a que el Señor venga para resucitar, para comportarnos como realmente se deben comportar los hijos y las hijas de Dios, que es algo totalmente distinto a los que están en tinieblas y perdidos, de los cuales nosotros hacíamos parte, pues, porque tampoco se nos puede olvidar de dónde salimos. La vida cotidiana entonces debe ser acorde a la voluntad eterna de Dios. Ahora, Dios es tan Dios nuestro, estando nosotros acá, como tan Dios nuestro cuando estemos con Él allá, para hablar de esa manera. Os rogamos, hermanos, dice Pablo, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Cuando habla del trabajo entre vosotros, Pablo nos va a lanzar a valorar, no porque nosotros somos los que le demos el valor al trabajo de aquellos que como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros actúan dentro del cuerpo de Cristo, que ya vimos cuáles son las funciones según Efesios capítulo 4, versículo 11. Si tenemos alguna duda podemos ir a esos pasajes o a esos mensajes que ya están grabados y debidamente puestos en orden. Pablo acá lo que quiere decir es que reconozcamos, no porque el reconocimiento de esas personas que entre nosotros trabajan para edificarnos les vaya a dar algún valor, sino que ya lo tienen porque Dios fue el que los puso ahí en su respectiva función. ¿Sí me hago entender? No es que el apóstol o el Espíritu Santo esté haciendo como una especie de reunámonos hermanos, pues para reconocer por ahí todos los hermanos y las hermanas que trabajan entre nosotros para ayudarnos a crecer. No. Lo que está diciendo, ese reconocimiento debe ser completamente válido porque Dios así lo ha decidido. ¿Sí me hago entender en eso, amigos? Es vital porque aquí no estamos en una junta en donde Dios nos ha pedido que por favor le ayudemos a ver, para Él no equivocarse, si lo que puso como ser humano reconciliado con Él después de haber creído en Cristo Jesús, ahora como trabajador dentro del cuerpo, sea bueno o no sea bueno. Es y lo es porque Él lo puso. Que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Y avanza diciendo, y os presiden en el Señor. La palabra presidir acá no está hablando de miembros en un cargo, sino de hermanos y hermanas que de acuerdo con la función dentro del cuerpo nos ayudan a ese crecimiento del que habla Efesios capítulo 4, hasta que lleguemos todos a la estatura de la plenitud de Cristo. Recuerda, después de nacer de nuevo, nosotros tenemos que renovar ¿qué? Nuestra mente, porque al renovar nuestra mente es que tomamos el carácter de Cristo. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Entonces, si ya no vivo yo, porque recuerdan que morí y me enterré al creer en Cristo Jesús, al resucitar, ahora estoy en la posición de hijo e hija de Dios, como Jesús es hijo de Dios. Entonces, hay personas que Dios coloca entre nosotros, que somos todos, pero hay personas que Dios coloca a presidirnos, es decir, están al frente. Tienen funciones como miembros del cuerpo del Señor. Son personas que nos guían, son personas que entre nosotros distribuyen los fondos, dan guianza espiritual. El Señor aquí no está posicionando en cargos, sino en funciones. Ya vimos que Pablo en 1 Corintios capítulo 12, en Romanos capítulo 12, en 1 Corintios capítulo 7, habla de esas funciones que hay dentro del cuerpo de Cristo. Unos son los dones funcionales, otros son los dones ministeriales y otros son los dones de manifestación.
Pero en este caso no son cargos ocupados por cualquier persona, sino que son funciones ocupados por personas que tienen una característica. ¿Han nacido de qué? De nuevo, y han sido limpios por el agua que es la ¿qué? La palabra de Dios, y han renovado su mente porque ahora ya no vive en ellos, sino que Cristo es el que vive en ellos. Y os presiden en el Señor. Y os amonestan. Esta palabra amonestar habla de corrección. Es imposible. Dicen que el amor y la verdad de Dios van de la mano. Correcto. En este caminar uno necesita ser amonestado, no mimado. Aquí no estamos hablando de alguien que nos deja a la deriva conforme a nuestros caprichos y lo que seguramente creemos o nos imaginamos, sino que constantemente nos están asentando de acuerdo con las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. No solamente por lo que saben y por lo que dicen las Sagradas Escrituras, sino por lo que vemos también en ellos mismos. Y os amonestan. Sobre estas personas, miren cómo Pablo acaba de pasarnos de algo como la resurrección, ¿sí? De algo como la clase de cuerpo que tendremos en la resurrección, de algo como la venida del Señor, que son eventos completamente ciertos, al día a día. Mientras eso pasa y mientras eso llega, ¿nosotros qué? Nos encerramos como a hibernar mientras aparece Él y nos saca de ahí de ese cajón. No, tenemos que seguir el día a día. Y con respecto a esas personas, Dios nos va a mostrar a través del apóstol Pablo que tanto los congregados como los que nos presiden en el Señor tienen ciertas obligaciones. Estos tienen la obligación de presidirnos correctamente y a nosotros los dirigidos se nos encarga la obligación de dejarnos dirigir correctamente. Mírelo como lo expresa él: que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. El trabajo ese en sí puede tornarse dispendioso por la calidad de congregados que pueden ser personas difíciles de dirigir por su tosudez, pero también nos recuerda que los que dirigen deben ser personas debidamente probadas, como ya nos lo mostró en 1 de Timoteo capítulo 3 y en Tito cuando habló de los requisitos de las personas que están al frente de un grupo de personas que han decidido creer en Cristo, que han sido apartadas por el Espíritu Santo para Dios nuestro Padre como sus hijos e hijas. ¿Voy bien hasta ahí? Correcto, muy bien. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. La máxima estima aquí es amor. El amor ya sabemos que no es el amor distinto al amor ágape. El amor que de Dios nos fue entregado en Cristo Jesús, el amor que de Dios aprendimos para amar a Dios, el amor que de Dios aprendimos para amarnos a nosotros mismos como Él nos ama, y el amor que Dios nos ha dispensado para amarnos entre los demás hermanos y hermanas en Cristo. Y es más, es el mismo amor con el cual amamos a los que aún no son creyentes. Bien, entonces, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Es solamente el ágape. Este asunto del amor no es por causa del oficio que desempeñan como tal. Pongamos como ejemplo apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, solo para colocar un ejemplo, sino por la alta tarea que Dios les ha encomendado, y es presidirnos. O sea, el solo hecho de que Dios colocó a estas personas para presidirnos, ya de suyo es una alta tarea encomendada de parte de Dios. Y este amor acá, quiero hacer mucho énfasis, no es por la atracción personal, como me cae de bien fulanito, como me cae de bien sutanita, pero aquel si no me pasa como los requisitos que yo pongo para que una persona me caiga bien. No se está refiriendo a eso, se está refiriendo a que los tengamos en mucha estima y amor por causa de la obra que Dios los ha enviado a hacer. No es porque nos caigan bien. Y la finalidad es que haciendo estas cosas saldremos adelante en Cristo. Cuando abordemos la segunda carta, vamos a mirar la importancia de este asunto de estar en Cristo Jesús. Otra de las cosas que el apóstol nos recuerda tener es paz. Recuérdeme, es la paz nuestra, ese tratadito que usted y yo firmamos entre nosotros de no volvernos a golpear. ¿Cuál es?
La paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso la puede dar ¿quién? El Espíritu Santo dentro de nosotros, y la paz es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Recuerda, amor, gozo, paz. Entonces, esto nos recuerda que la obra que ha sido iniciada en nosotros la inició Dios. Esto nos recuerda que la obra en la que caminamos nosotros la continúa Dios, para presentarnos en aquel día a Él mismo. Nada es de mérito nuestro. Tened paz entre vosotros. Cuando habla de tener paz entre nosotros, eso implica que puede haber roces entre nosotros. Nunca la Escritura dijo que no habría roces entre los creyentes, pero el roce es lo que parece primar en las relaciones entre los creyentes, extraño, y no la paz que el Espíritu Santo nos dice que debemos tener los unos con los otros. ¿Por qué tener paz entre los que nos dirigen y los dirigidos? Porque no siempre las personas que nos dirigen son personas delicadas. Sí, hay personas que están al frente nuestro que no llenan los requisitos del tacto que nosotros quisiéramos, o no lo tienen. Entonces ahí es donde viene la madurez, no solamente del que dirige, sino del dirigido, porque me habla de que debemos ser prudentes en el trato. Obviamente la persona que dirige debe desarrollar el tacto, y nosotros, los que somos dirigidos, le podemos ayudar a que lo desarrolle. Pero las fricciones son inevitables, pueden ser limadas, pero son inevitables. Así como una pareja de creyentes tiene fricciones, así como una familia con hijos e hijas creyentes tienen fricciones. Estamos hablando acá de los nacidos de nuevo. Recuerden que la carta empezó, hermanos. Esto está refiriéndose al comportamiento que los nacidos de nuevo debemos tener entre nosotros como nacidos. No es que no vayan a ocurrir, sino qué hacemos con las fricciones cuando ocurren. Entonces, desde luego, aquí, ¿qué es lo que hacemos nosotros acá? Renovar nuestra mente. Entonces, nosotros somos llamados por el Espíritu Santo a formar parte de la iglesia del Señor. Nos coloca en un cuerpo local. Estas clases de aseveraciones que traen las cartas nos muestran que entre nosotros habrá fricciones. Si yo llego con la falsa idea, como un cuento de hadas, de que entre nosotros no va a ocurrir nada, ni un sí ni un no, hasta los olores nos van a gustar, estoy completamente errado. Eso me lo vendieron no sé dónde. ¿Qué hacer entonces con esos roces que ocurren en nuestro crecimiento y acompañamiento juntos? Entonces se necesita, nos da a entender que se necesitan líderes sabios, obvio, pero también se necesitan seguidores sabios. Es que la sabiduría no es solamente propiedad de los que están al frente, tiene que ser parte de los demás miembros del cuerpo que son los que están siendo dirigidos. ¿Me hago entender en eso? Es muy importante. No es descargar toda la responsabilidad. Es que usted es el apóstol, es que usted es el profeta, usted es la pastora, usted es la evangelista, usted es el maestro. No, 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 no. Somos miembros de un cuerpo y como tal somos por nosotros, por entre nosotros, como somos templo del Espíritu Santo, fluye la misma madurez y la misma sabiduría sobre todos los órganos. Entonces, no siempre son delicadas las personas que nos dirigen, porque a veces solo escuchamos quejas de los que dirigen de lo poco delicados que son los dirigidos. No, no, no. Se necesita de ambos la sabiduría para saber sobrellevar esta clase de cosas y de fricciones. Tened paz entre vosotros. Entonces aquí nos está diciendo, si les parece, si su carácter se lo permite, si su sentimentalismo se lo... No, es una orden, tened. Pablo sabe a quiénes le está hablando. No un conjunto de creyentes mimados, sino una cantidad de gente redimida de las tinieblas a la luz admirable que está siendo equipada para poder ir a sacar a otros. Eso es lo que se necesita. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos. Otra vez acá aparece la bendita palabra esta. Hermanos. Es que la hemos manoseado mucho.
Pero esta palabra hermanos indica es nacidos de nuevo, son hermanos porque ahora son hijos e hijas de Dios y tienen un hermano mayor que se llama Cristo Jesús, y que el carácter de Cristo Jesús está siendo formado en todos y cada uno de los que a Cristo Jesús han aceptado como su referente de parte de Dios. Entonces, también nos rogamos hermanos. ¿Qué ocurre? Pablo nos muestra que esta situación de encerrarnos es una tentación muy grande. Aquí Pablo nos muestra la necesidad de evangelizar, es decir, al compartirle el evangelio del reino de Dios a otros, nos obliga a tener como una válvula de escape de todas esas tensiones y fricciones que tal vez hay entre nosotros por simplemente estar los mismos con las mismas siempre. Sí, entonces ya, imagínate cuando dentro de 50 años hayamos leído 300 veces Apocalipsis. Ya no lo sabemos hasta en reversa, ¿sí o no? Pero no salimos con esa buena noticia a los demás. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Mirarnos los unos a los otros, las fricciones y los defectos. Pablo le dice, también nos rogamos hermanos, a la vez que crecen internamente, la iglesia está obligada a ir por los que todavía no han llegado al cuerpo. Además de la armonía dentro del cuerpo, es necesario, por eso les dice, también os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos. Aquí no está hablando solamente de las personas ociosas en darle golpe a la tierra para poder llevar comida a la casa. Recuerden que a raíz de esta situación de que el Señor viene pronto, unos la habían entendido bien y otros se la habían tomado de una manera muy distinta. Me explico. Algunos hermanos en Tesalónica dijeron, no, pues si el Señor viene mañana, ¿yo para qué voy a seguir haciendo esto o aquello dentro del engranaje social o de la sociedad donde estoy? Es decir, trabaja. En esta carta y en la de Timoteo hay unos versículos muy claves. Por ejemplo, dice en alguna parte, el que no trabaje, que no ¿qué? Que no coma. Y dice, el que no provee para los suyos y principalmente para los de la familia, los de su familia, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces había gente que había puesto brazos caídos y no hacemos nada. Pero el asunto acaba más allá. Y era que además de esa situación, decidieron que no le iban a compartir a otras personas del Señor. Y no es así. Dice que amonestéis a los ociosos. Cuando una persona es ociosa dentro de una congregación, dentro de un grupo de creyentes, se vuelve metida. Entonces desarrolla el don de la observación y de las sugerencias que no aparecen en ningún lado en las Sagradas Escrituras. Entonces me pongo a mirar con mucho detalle lo que están haciendo los otros y por lo general le encuentro algo para criticar. Entonces en otra ocasión Pablo dijo que andan metidos en las casas, ociosos, metidos en los negocios de otros, en las vidas de los demás. Miren que esta es una situación para amonestar. Cuando Pablo dice, os rogamos, es que esta cosa hay que hacerla. Es decir, no es pararme yo acá y decir, pero si ves, qué tan ocioso aquel que sí está metida, qué cosa para criticar, etc. No, caigo en la misma. Es decir, que las personas congregadas pueden ir a este hermano o esta hermana porque no dejan de ser hermanos, ¿correcto? Pablo dice que les amonestemos, vamos a ver más adelante, para que sientan pena, pero que no dejemos de tratarlos como hermanos, ¿vale? Metidos en los negocios y en las vidas de los demás, pero esta amonestación no es a espaldas de esa persona, sino es arrimarme a esa persona para que mejore. ¿Me estoy haciendo entender? Eso muestra que son cosas de convivencia, porque es más fácil no decirle a una persona algo y criticarla que arrimarme a decírsela en un sentido de amor y de amonestación. Que amonestéis a los ociosos. 1, que alentéis a los de poco ánimo. Hay gente tímida. Usted puede observar, por ejemplo, en Hechos capítulo 13, versículo 1, 2 y 3, dice que en la congregación que había en Antioquía estaban unos profetas y maestros. Uno se llamaba Saulo, otro se llamaba Bernabé, otro se llamaba Níger, otro se llamaba Lucio, otro se llamaba Manaén, que se había criado juntamente con Herodes el tetrarca. Pues de Pablo y Bernabé, usted y yo vemos lo lanzados que eran.
de Níger y de Lucio no se dice nada. Se ve que eran hermanos tímidos, pero a uno no lo mete más en santidad ser tímido y menos en el ser avesado. Por el contrario, estas cosas hay que desarrollarlas y hay que arrimarse al hermano que es de poco ánimo, tímido, para animarlo. Hay que llenarlo de arrojo. Es que esta gente en Tesalónica, un sector, estaban muy ocupados en qué pasaba con los muertos en Cristo y qué día retornaba el Señor, pero no accionaban a ayudar a aquellos que todavía no conocían de Cristo. ¿Sí me hago entender? Si a mí no me ocupa, si a mí no me llena de inmenso dolor ver personas con la sabiduría que ahora Dios nos ha entregado, que van hacia la perdición eterna, y yo parado o parada porque me parece que el día del Señor ya es pronto, o simplemente que irá a ocurrir con los eventos futuros de parte del Señor, mientras que los que están perdiendo en mis generaciones ya se están muriendo ya. Entonces es accionar para que estos hermanos de poco ánimo, por amor hacia aquellos que se pierden, que es el mismo amor que ha tenido Cristo al venir por nosotros, hay que animarlos, exhortarlos. No es que se tenga que ir con un micrófono, con un megáfono, etc. La gente misma necesitada está a nuestro alrededor. Y ahora con la luz que tenemos del Evangelio del Reino de Dios y su justicia, esto le entra a cualquiera, por lo menos ser luz en aquellos círculos cercanos donde militamos, además, porque ¿qué nos vamos a evangelizar entre nosotros? Ya estamos evangelizados. Correcto. Que alentéis a los de poco ánimo. 2, 3, que sostengáis a los débiles. Hay personas dentro de las congregaciones que son fácilmente permeadas por las conductas inmorales. Cuando habla de los débiles, es que hay personas que necesitan un bracito encima para ayudarle a caminar. Eso todo se da dentro del día. No, es que aquel o aquella, es que míralo, siempre pecando y confesando y empatando y repitiendo. No, hay gente que necesita acompañamiento. Y al necesitar acompañamiento necesita personas que tal vez, como dice primera Gálatas capítulo 6, son hermanos y hermanas que van en las vías del Espíritu. Eso no los ataja a nadie, pero hay personas que constantemente viven cayendo del bus. Entonces hay que ayudarles. ¿Para qué? Para que entendiendo la revelación a la que hemos sido llamados, entiendan que no tienen necesidad de ser esclavos de eso, pero alguien tiene que ir por ellos. No es dejarlos tirados. No sé si me estoy haciendo entender, porque es que es muy fácil andar dediando a otro. Entonces, estas personas tentadas a costumbres inmorales, hay que ponerles un brazo encima para acompañarlos. Entonces, cuando uno está frente a una persona, miren algo bien simpático acá. Ya sabemos que hay 3 clases de personas. El que no ha nacido de nuevo, solo nació del papá y de la mamá, entonces está bajo pecado y comete ¿qué? Pecados. El que ya nació de nuevo pero no ha renovado su mente, entonces vive constantemente en las obras de la carne, aunque ya es salvo, pues si sigue así, solo va a ser salvo y no por estar construido con madera de heno y hojarasca, entonces va a sufrir pérdida. Y están aquellos que renuevan la mente y van en pos del supremo llamamiento a lo que hemos sido llamados en Cristo Jesús. Aquí también dentro de la congregación hay 3 clases de personas. Mira tú, debemos hablar de unas que son las ociosas. ¿Qué decirles? Listo pues hermanito, usted hay que ponerles sentarlo en un taco de dinamita para que despierte en el Señor. Deja de andar metiéndose en las cosas de los demás. Están aquellos que hay que alentar, porque son personas tímidas. Créeme, no todas las personas tienen desarrollado el carácter de Cristo, hay que llevarlos ahí. Y los débiles, aquellos que constantemente están entre 2 aguas y hay que ayudarles. 3 clases de personas. Y aquí viene algo que es espectacular. Hay que ser pacientes. Usted puede repetir conmigo la palabra: paciente. La paciencia, hermanos. Y me dice que sea paciente para con todos. O sea, aquí, y me acaba de dar 3 ejemplos. Entonces, eso quiere decir que yo tengo que ser paciente con el ocioso. No debo olvidar que es mi hermano y mi hermana en Cristo. Que debo ser paciente con el
débil. Es mi hermano y mi hermana en Cristo. ¿Y que debo ser paciente con cuál era el otro? Con el de poco ánimo. Porque cuando somos fuertes, qué fácil es sacar músculo delante del flacucho. No, eso no se hace. Dios no, mire, el conocimiento envanece. ¿El amor qué? Edifica. Hay que tener amor para ser paciente. Yo quiero que me acompañe en una imaginación. ¿El Señor Jesús quién es? Dios. Él estaba en la Trinidad, ¿sí o no? Le preparan cuerpo, como dice Hebreos, entonces toma cuerpo humano, pero no deja de ser Dios. Es completamente Dios y es completamente hombre. Vino hace 2000 años y está entre gente común y silvestre como nosotros. Se relacionó con gente no nacida de nuevo, con gente ya nacida de nuevo y con gente avanzadita. Pero de todas formas Él no deja de ser ¿qué? Dios. Él lo sabe todo, Él del principio a fin, con solo leerlo a uno ya sabía dónde estaba uno. Pero Él pacientemente, 33 años y medio, vivió entre la humanidad. ¿Recuerdan? Señor, si puedes. Una vez le contestó, no, ¿cómo que si puedo? ¿Sí? Aumentanos la fe. Todas esas cosas. Pero Él fue ¿qué? Paciente. Y resulta que el que es impaciente se murió. Y ahora, ¿en mí quién vive? El paciente. Entonces, ese que al estar entre nosotros tuvo esa paciencia, porque nada tiene diferente. ¿Qué tiene diferente Pedro, Tomás, Judas a nosotros? El televisor no más. De resto la naturaleza, la misma. Entonces, resulta que ahora, en nosotros nacidos de nuevo, ya no vivo uno, sino que ¿quién vive? Cristo. ¿Y Cristo es paciente o impaciente? Así que ¿quién está tratando a la humanidad a través de mí? El mismo Dios. Ya no soy yo con, hey, dice que seáis pacientes para ¿con quiénes? Todos. No puedo hacer acepción de personas. No puedo hacer acepción de personas. Pablo le está ayudando a los hermanos de Tesalónica a avanzar más de aquello que estaban ya haciendo. Es decir, esto de ser pacientes es sin aceleres. Y la clave para ser paciente con otro ser humano es que, Pablo la dijo en otra carta, que él había plantado, que Apolos había regado, pero ¿quién da el crecimiento? Dios, nada más que Dios. Yo le puedo dar toda la Biblia que quiera con revelación y todo, y puede venir otro y regar eso que yo acabo de sembrar, y riegue y siembre y riegue y siembre, pero la matica solo la hace crecer ¿quién? Dios, porque Dios es el de la batuta. Cuando yo empiezo a ser impaciente, tácitamente estoy diciendo, es que yo soy Dios. Bueno, si es Dios, entonces hay que ser ¿qué? Paciente, sin aceleres, recordando que solo Dios da el crecimiento. Otra cosa, es más fácil criticar y menospreciar y despreciar que edificar. Frente a la falencia de una persona, sea porque se me olvidan estos tres pacientes, el que es ¿qué? Débil, el de poco ánimo y el ocioso, solo para tomar esos tres, es más fácil decir, pero este sí es ocioso, pero este sí es lento, pero este sí es de lo que sea. Es más fácil criticar, menospreciar y sacar de lado a la persona que sentarme y edificarla. ¿Cuántas veces? Las que sea necesario. Al fin y al cabo, ¿cuál es el afán? ¿Cuál es el afán? Si el afán se acabó, lo que pasa es que por falta de revelación de los que no han nacido de nuevo, porque no han visto, falta de renovación por los que ya nacieron de nuevo, pero no han renovado, no nos hemos dado cuenta que la relación de Dios con la humanidad ya terminó en Cristo Jesús, y en Cristo Jesús todo está puesto. Así que lo que tú y yo ahora tenemos que hacer es edificarnos en el conocimiento y en el amor de Cristo Jesús, para sentarnos, digámoslo así, a abrirle los ojos a los demás. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga o yo me muera. No hay otra cosa para hacer el resto de esta hermosa existencia. ¿Sí me hago entender, amigos? Miren qué maravilloso esto. Entonces, es más fácil criticar, menospreciar y despreciar que edificar, eso sí. En esto
nosotros no podemos pretender ser unos solitarios y autosuficientes. Lo que Pablo está diciendo acá, que seáis pacientes para con todos, es que los hermanos avanzados y avanzadas, si así los podemos llamar, que entienden muy fácil las cosas y van adelante, eso sí, pues hasta la bestia viene a pedirles consejería, ¿cierto? Necesitan de esos hermanos débiles, ociosos y de poco ánimo para recordarles que es que hay que crecer juntos. Vale, que seáis pacientes para con todos. Otra de las cosas que Pablo quiere recordar a los hermanos de Tesalónica es que la época del ojo por ojo ya pasó. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Ese ánimo de venganza que existe por allá, eso es del muerto. Ahora en Cristo Jesús somos nuevas ¿qué? Criaturas. Ante el desprecio y la persecución, la gente nos va a despreciar, la gente nos va a perseguir, aún gente dentro del mismo cuerpo. La tentación de uno es el ojo por el ojo. Pero tú y yo no debemos bajarnos jamás del ágape. El ágape, lo recuerdo, que es el amor incondicional que anhela, desea y decidió que el ser amado salga adelante sin ningún beneficio en contraprestación. Entonces ese ágape me evita el ojo por ojo. En otras palabras, la venganza entre cristianos no tiene cabida. Perdón, la venganza de un cristiano no tiene cabida, porque es que la venganza no solamente entre los que ya conocemos, sino con aquellos que aún no conocen. O el Sermón del Monte no nos cambió la vuelta, dice: amad a vuestros enemigos, orad por ellos, que les vaya bien. Esa debe ser nuestra oración. ¿Por qué? Porque estamos en el grado máximo de madurez que se llama el ágape de Dios. Ay, es que me es muy difícil. Revise. Entonces, ¿tiene alguna parte que no se le murió? ¿Faltó por enterrarla? Se la enterramos con mucho gusto. Correcto. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. La venganza no tiene cabida. Antes que empezarnos a vengar o pagar mal por mal, dice el apóstol Pablo, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Es que el Espíritu Santo nos pegó una encerrona tremenda. Al nosotros ser nacidos de nuevo y nacidas de nuevo, significa que morimos a nuestra antigua naturaleza. Al morir a esa antigua naturaleza, por renovación de mente, entonces ahora entendemos que somos nuevas personas en Cristo Jesús. Y esa nueva persona en Cristo Jesús no tiene ningún derecho a comportarse como era antes, porque el que era antes se murió. Ahora lo único que tiene derecho es a vivir como si Cristo viviera, como lo que es Cristo viviendo en él o en ella. Y para yo saber cómo es que vive Cristo en mí, hombre, lo mínimo que debo hacer es la lectura juiciosa de la palabra para mirar cómo se comportaba Cristo, y no para empezar a hacer esfuerzos para comportarme como Cristo, sino para desarrollar esa naturaleza que hay en mí, porque la naturaleza que se vengaba se murió. Yo ya no soy esa persona, no soy esa persona. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos, para con los de la familia de la fe y para los que aún no son familia de la fe y para los que seguramente no llegarán a ser familia de la fe. Y trae otra manifestación del fruto del Espíritu Santo, el gozo. ¿Me recuerda la manifestación del fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estad siempre gozosos. ¿Cuándo? Siempre. Ay, mi hermano, ando en una tristeza. El gozo es una manifestación del fruto. Yo no tengo que hacer ningún esfuerzo para que gozo fluya de mí, porque del que fluía tristeza se murió. No quiere decir entonces esto que no vaya a tener situaciones difíciles. Cuando Pablo dice estad siempre gozosos, no está hablando de las circunstancias que nos rodean, sino de la manifestación del fruto. Es que el gozo no es un sentimiento, el gozo no es una emoción, el gozo no es alegría porque las cosas me están saliendo bien, el gozo no es tristeza porque me están saliendo mal. El gozo es un riel recto
en todo el centro de la mitad del medio, por la cual el creyente camina independientemente de las circunstancias. Por eso dice, estad siempre gozosos en medio de la persecución. Gozo. Ahora, hay una cosa que es muy parecida a la falta de gozo, pero que no la producen las circunstancias, sino el pecado. Realmente muchas veces lo que nos roba el gozo no es la circunstancia que nos rodea, sino el pecado o la obra de la carne en la cual estemos caminando. Eso sí roba el gozo. Las circunstancias en sí no roban el gozo. ¿Por qué? Porque el gozo es la presencia viva del Espíritu Santo en nosotros. El pecado sí lo apaga. Entonces, el gozo, la paz y todas esas manifestaciones del fruto son las que deben gobernar la vida del nuevo creyente. Uno podría leer fácilmente Primera de Tesalonicenses y decir, no, pero es que Pablo le está exigiendo mucho a la vuelta de su hermano de Tesalónica, como me manejan de bien ya. Es que no se trata de manejarse bien, se trata de desarrollar a plenitud, al 100, a todo dar, el carácter que nos ha sido dado en Cristo Jesús. No es, ya, desarrollé el 40, no, vamos por el 100. ¿Por qué? Porque Jesús ya dijo que el discípulo puede ser como su maestro. Dios nos ha llamado a desarrollar el carácter de Cristo Jesús y que somos como Cristo Jesús. No somos dioses como lo es Cristo Jesús Dios, pero el carácter de Él, sí. Entonces, en medio de la persecución, gozo, esa paz, el saber que, por ejemplo, ¿qué me anima a mí a tener gozo en medio de cualquier circunstancia? La vida eterna. Es que Pablo ya nos ha hablado mucho de la vida eterna. Nosotros no tenemos promesas solamente para esta vida venidera. Es más, podría que no tuviéramos promesas para nada en esta vida del lado de acá, pero tenemos la eterna. Tenemos la luz completa, el panorama completo. Por eso Pablo nos dice con tanta libertad, hey, sean pacientes con todos, con el ocioso, con el débil y con el de poco ánimo. ¿Por qué? Porque ahora lo que tenemos es que desarrollarnos en la gran noticia que tenemos para darle al ser humano como tal. También habla de otra situación y es orar sin cesar. No se trata de andar camanduleando para arriba y para abajo. Cuando habla de orar sin cesar es tener comunicación con Dios en todas sus formas. Por la lectura de la palabra, por la oración personal, por el hablar continuamente con Dios. Yo no tengo que esperar hasta mañana a las 4 de la mañana que es que oro para hablar con Dios. No, yo voy hablando con Dios todo el día. Dele para arriba y para abajo con Él. En toda mi manera de vivir, en todas las formas de comunicación posibles. Es más, orar sin cesar aquí es más que hablar con Dios. Y esto se va desarrollando en la medida que vamos teniendo comunión con Él. Entonces, yo no puedo decir, ay, como sentí a Dios el martes o el viernes. ¿Cómo así? Pero si a veces me estás diciendo que solamente, no, es todo el día, a toda hora. Estamos desarrollando una sana costumbre, algunos, los invito a todos, a que en la noche, con los audífonos, los pegue a su dispositivo y escuche la palabra de Dios, dormido. Punto. Haga el ensayo. Por ejemplo, esto lo aprendimos de una sana costumbre que tiene la pastora Ruth y yo lo empecé a practicar hace unos meses. Y, por ejemplo, todas las noches coloco en Hebreos, la audiobiblia, desde luego, ¿cierto? No la ponga en la versión escrita porque no le suena. El asunto es, y eso amanece ya en Apocalipsis capítulo 22. Sí, funciona. Bueno, uno amanece distinto. No estoy diciendo que deje de leer conscientemente ni de escuchar conscientemente, sino, hombre, algo... en estos días colocábamos el ejemplo de cómo es cuando usted lo alimentan intravenoso, con suero. Usted puede que no lo sienta ni le pasó por la boca, pero comió. Lo mismo, esa cosa llega allá y algo sale. Orad sin cesar. Estamos hablando de desarrollar comunión con Dios por todos los métodos. Otra de las cosas que Pablo quiere recordar es dar gracias en todo. En todo. La gratitud es una virtud hermosa. En todo quiere decir, cuando esté alegre, cuando esté triste, cuando esté enfermo, cuando tenga salud, cuando haya ganancias, mi hermana, cuando tenga pérdidas, y póngale ahí, etcétera, etcétera, etcétera. No deja lugar a un 99%, es en todo. Gracias, Señor. Vamos para adelante. ¿Por qué? Porque por lo general las personas desarrollan aflicción cuando colocan la mira en las cosas temporales. Cuando las tengo en las eternas, no importa cómo me esté yendo en lo temporal, así duela, soy agradecido.
Hay algo acá, leyendo a un autor, dice esta persona, paradójicamente a veces las personas más desafortunadas, oiga bien, paradójicamente a veces las personas más desafortunadas son las más agradecidas. Es una paradoja. Y por lo general son personas que tienen una profunda relación con Dios y que sabe que de Dios viene todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto, y que si le está ocurriendo algo adverso, no es porque le esté castigando por haber hecho algo malo, sino que esas circunstancias, inclusive el mismo Dios, las aprovecha para formar el carácter de Dios, de Cristo en él. Y ahí es donde uno da gracias. Señor, muchas gracias. Dad gracias en algunas cosas, dice, ¿cierto? En todo. Ahora, ¿por qué toda esa vaina? ¿Por qué lo de la paz? ¿Por qué lo del gozo? ¿Por qué lo de la paciencia? ¿Por qué todas? Miren que todas las virtudes de las que hemos hablado no son virtudes que emanan del ser humano, sino que no son depositadas en nosotros por el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué le debemos dar gracias a Dios en todo? ¿Por qué debemos tener paz? ¿Por qué debemos tener paciencia? ¿Por qué debemos tener amor? ¿Por qué debemos tener todas esas cositas de las que hemos hablado anteriormente? Dice, porque esta es ¿qué? La voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es decir, simple y llanamente Dios quiere que así sea. Lógicamente, no es en nuestras fuerzas. Vuelvo al punto. Ya a estas alturas del partido, usted y yo que hemos renovado mente durante todos estos años, ya sabemos que no soy yo haciendo un esfuerzo para hacer las velitas y las flexiones. No, es que Dios ya puso eso en mí y solo me toca desarrollarlo. No me tengo que inventar nada. Pero ¿cómo voy entonces a hacer eso? A través de desarrollar todas estas conductas. De esta parte, Pablo pasa a algo todavía más práctico, y son, por ejemplo, las manifestaciones de los dones ya a nivel colectivo. Hablemos, por ejemplo, de cosas como la profecía. Pablo va a hablar acerca de ella. Ya como congregados, nosotros tenemos unas responsabilidades como órganos del cuerpo con los demás órganos del cuerpo para llegar todos al crecimiento que el Espíritu Santo quiere. Esos son los dones de manifestación de 1 Corintios capítulo 12, algunos de los ministeriales del 4:11 de Efesios y algunos de los de operación como los son de Romanos capítulo 12. Por ejemplo, Pablo dice, no apaguéis al Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo. No es que yo como bombero pueda apagarlo con alguna actitud humana, no, sino que como el Espíritu Santo habita en el cuerpo que es de Cristo, la iglesia, y habita en mí como miembro del cuerpo, debo ser muy cuidadoso en cuanto a no limitar la libertad del Espíritu Santo. Quiero usar esa palabra porque no encuentro otra, no es que sea posible que yo lo limite, pero debo ser cuidadoso o cuidadosa en no limitar la libertad del Espíritu Santo en la manifestación de sus dones. Me explico, ya Pablo mismo lo va a hacer a través de la misma palabra. Nosotros tenemos que tener cuidado en no apagar el fuego de Dios a través de las manifestaciones que Él ya decidió que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, iba a tener. Es conservar ese fuego, no apagarlo, porque cuando se nos mete el intelectualismo, se nos mete un espíritu de control, y el espíritu de control es una manifestación de las cosas del mundo, mientras que el Espíritu Santo, la Biblia dice que allí donde está el Espíritu del Señor hay ¿qué? Libertad, no libertinaje. Entonces hay que tener cuidado en esta situación de los dones. Por ejemplo, dice, no menospreciéis las profecías. Cuando está hablando de profecías, recuérdenme por favor, ¿qué es lo que vinimos a hacer? Renovar nuestra mente. Esto no lo va a hablar el banco del que lo están llamando para los CDTs, no. Tampoco se lo va a hablar la compañía de seguros que le está ofreciendo algo para esta vida, para el lado de acá. Tampoco, esto solo lo habla el Espíritu Santo para los que han nacido de nuevo y están renovando mente. ¿Y dónde se encuentra? En la palabra de Dios. No menospreciéis las profecías. Es decir, Pablo dice, tengan cuidado. Las profecías, que son declaraciones dadas por el Espíritu Santo a través de una predicación, a través de un evento, del pronóstico de un evento futuro, anticipar un hecho. Cuando dice no menospreciéis las profecías, es tener tacto, porque a veces nos ocurre lo que viene tratando Pablo anteriormente, que miramos el vaso y no lo que contiene.
Entonces, a veces pensamos que una profecía o una enseñanza solo Dios nos la puede dar a través de un versado, de una versada, de un hermano muy maduro, muy madura. Y resulta que no. Dios puede usar a cualquiera porque precisamente el Espíritu Santo, 1 Corintios capítulo 12, da la manifestación a través de quien Él quiere, no a través de quien yo elija. ¿Cómo será la humillación para alguien que menosprecie personas o menosprecie los dones, que por ejemplo le hable una burra como la de Balaam? O un gallo, porque en últimas el gallo fue el que le habló a Pedro. Sí, el gallo le dijo a Pedro en el idioma de gallo, le dijo, yo llevo 2 y vos ya llevas 3. ¿Cierto? Eso es básicamente. Entonces, no menospreciéis las profecías. Es decir, ojo, no poner los ojos en la persona que nos está dando. A uno le llegan mensajes a través de personas que uno dice, impresionante. Pero debemos tener cuidado a través de quién, no a través de quién lo que está diciendo, sino lo que está diciendo. Eso es vital. También habla de examinarlo todo. Pablo me está hablando por el Espíritu Santo de que yo debo probar cuidadosamente todo lo que parece tener contenido espiritual. No es meterme en todo, sino lo que me llegue, saber si eso lo desecho o no lo desecho. Para eso hay un don que se llama discernimiento, 1 Corintios capítulo 12. Me acaba de hablar de la profecía, ahora me está hablando del discernimiento, para yo examinar las cosas, para saber de qué espíritu vienen. Si de pronto es del Espíritu Santo, bienvenido. Si es de un espíritu humano que quiere manipular, para frenar eso. Y si es de un espíritu inmundo que quiere tergiversar las cosas, pues reprenderlo. Pero para eso debo ejercitar el discernimiento. Recordando siempre que en esto de examinarlo todo lo que me llegue básicamente tiene 2 propósitos: edificar y consolar, y exhortar, 3, como dice 1 Corintios capítulo 14 con respecto a la profecía. Y ese acercarme a los dones debe ser en ágape, no para humillar, no para menospreciar, etcétera, etcétera. Esto es muy claro para nosotros. En esto de examinarlo todo, el apóstol agrega, retengan lo bueno. Retener lo bueno es separar lo malo de lo bueno. Sí, para yo poder retener en un conjunto de cosas lo bueno, debo sacar las cosas buenas a un lado y las malas a otro. Cuando habla de retener lo bueno es que debo guardar lo que sí es bueno y desechar lo que es ¿qué? Malo. Entonces, es separar lo malo de lo bueno, es saber diferenciar entre lo falso y lo genuino. A veces, ahora con tanta ciberinformación, tenemos acceso a tantas prédicas y modas acerca de lo que se supone que es el cristianismo, que si nosotros no discernimos, y la única forma de discernir es ser duchos en esta preciosa palabra, ¿sí? Porque puede venir la mamá de Tarzán, pues, y si no es con base en la palabra de Dios, disculpe mamá de Tarzán, no es así. Pero es que lo dijo la mamá de Tarzán, entonces nos impresiona es el vaso por sus títulos y por sus cosas y no por el contenido de la escritura. Hay unos creyentes de Berea en Hechos capítulo, que cada vez que Pablo hablaba, ellos iban y verificaban en las Sagradas Escrituras a ver si Pablo lo que estaba diciendo Pablo era lo correcto, y al otro día llegaban, sí, puede seguir. Entonces, es separar lo malo de lo bueno, entre lo falso y lo genuino, y desechar lo malo. Pero a veces nosotros simplemente desechamos lo malo y no nos quedamos con lo bueno. No es solamente desechar las cosas malas, es quedarme además con lo bueno, es una cosa activa. El retener lo bueno es importantísimo. Y casi culmina diciendo, absteneos de toda especie de mal, en cualquier lugar donde aparezca. Vea, es que yo estaba, las circunstancias me obligaron a... No, es que usted en cualquier lugar tiene una nueva naturaleza. Es que usted entre cualquier grupo de personas es un ya nacido de nuevo y renovando mente. Es que no es dependiendo del lugar que yo evito ofender al Señor. Es que mi conducta no se trata solamente de no ofender a Dios, sino de constantemente agradarlo. Se da una relación completa. Y Pablo dice que esto es un proceso, y el mismo Dios de paz
os santifique por completo. Recuerden lo que hablamos ahora, solo Dios da ¿qué? El crecimiento, nadie más. Solo Dios puede prosperarme espiritualmente. Solo Dios puede hacer que desarrolle todo lo que acabamos de leer. Desde la paz de Dios que se celebró con la humanidad en Cristo Jesús a través de la reconciliación que en Él se dio. Es más, Dios me puede llamar a una armonía completa con Él, porque es que en Cristo Jesús me proveyó de todo para desarrollar esa armonía. Y hay cosas que nosotros no manejamos a nivel externo, pero hay cosas de las que sí podemos responsabilizarnos porque nos competen. Pablo viene acá. Recuerdan que el Señor Jesús llamó que nuestro cuerpo es el ¿qué? El templo. El templo. Cuando pasó por la edificación esa, le dijeron: mire qué edificio tan bonito. Y el Señor Jesús dijo: no quedará piedra sobre piedra, refiriéndose al templo que hizo Herodes. Demoró 46 años en construirlo. Pero señalando su cuerpo dijo: destruyan este templo, ¿sí? Y yo lo reconstruiré en 3 días. Entonces, Él le da al cuerpo una dimensión de templo. Pero Pablo va más allá y dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Aquí no vamos a detenernos si el hombre es 3 o 2 o 1, no. Está hablando de la totalidad del ser. Es enteramente consagrado para Dios. Eso es lo que quiere. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Y ahora vuelve, nos amarra a lo eterno. ¿A qué? A la venida del Señor. Lo que Pablo está diciendo acá es: si la muerte nos sorprende, que no quedemos diciendo: ay, yo no desarrollé espíritu, alma y cuerpo para el Señor, no fueron su templo. No. Es que si la muerte me sorprende, yo he conservado todo mi ser para Dios. Cuando el Señor venga y me avisen, me consagro en eso. No. No es postergar mi santificación, o sea, mi apartarme para Él, sino conservarla hasta ese día. No es que voy a empezar a conservarme para Dios cuando sepa que la muerte se me aproxima o el Señor Jesús venga. Y ahí estamos en un lío porque no sabemos ni cuándo nos vamos a morir ni cuándo Él va a venir. Entonces nos hay que estar listos en cualquier momento. Es conservarla. Y dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Nota. Es Dios el que llama, es Dios el que lo hace. No es nuestra lucha o esfuerzo o logro. Perdónenme la expresión, pilas con eso. No se vaya usted a hallar por la mañana: uy, voy a hacer un esfuerzo. No, es que no va a ser. Es que yo puedo ser así porque Dios ya me hizo así. Es que soy una nueva ¿qué? Criatura. Soy una nueva criatura. Pablo no se coloca ya en el estrado y los hermanos por ahí abajo dice: hermanos, oren por nosotros. Pablo mismo era consciente de su debilidad humana y de la responsabilidad de los congregados. Pablo mismo es alguien que nos preside en el Señor. Y a los de Tesalónica les dice en su momento: hey, oren por mí. Esta edificación es mutua. Yo les aporto lo que como órgano del cuerpo de Cristo me ha sido dado para aportar. Por favor, apórtenme ustedes a mí. No debemos olvidar orar por los que nos dirigen. Además, no está siendo opcional tampoco. Dice: hermanos, oren por nosotros. Debemos desarrollarnos de una manera tal en la que lo normal para nosotros sea orar por los demás, olvidando de criticarlos. Si algo necesita la gente que está al frente, digámoslo así, es oración. No es opcional. Y finaliza diciendo: saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Es un beso lleno de ágape, ningún otro sentimiento cabe. Y nos habla de un llamado a la unidad. Este ágape no hace acepción de personas. Y hay una sentencia: os conjuro por el Señor. Es decir, este encargo es serio. Y recuerden que como es una carta, las cartas son ¿para qué? Para leerlas, ¿sí o no? Dice que esta carta se le lea a todos los santos hermanos.
O sea, no hay lugar a grupo élite entre una congregación sana. No hay lugar a eso. ¿Por qué? Porque esta carta tan poderosa no era simplemente para las personas X, no, dice a todos los santos hermanos. Es decir, Pablo no podría decir, los que no vinieron que se fregaron, ¿para qué no vinieron? No, la idea de Pablo es aquí, nadie esté ausente o fuera de la lectura de esta carta. ¿Y sabe por qué? Uno como pastor lo puede ver. Y es que por lo general, por lo general, los que más necesitan de una lectura como estas son los que más ausentes están de las reuniones congregacionales. A veces usted no ha pensado, si hubiera venido fulanito, ¿cierto? Que hubiera venido sutanito. O después alguien hace una pregunta y uno dice, ¿por qué no qué? No vino. No, Pablo dice que debemos evitar clasificar o rotular a la persona. Esta carta no es solo para líderes o para consagrados de los martes o de los viernes, no, es para todos. Y cada vez que le den la oportunidad, léasela. ¿Sí me hago entender? Y nosotros que tenemos la posibilidad de grabar esto, mándesela. Y si vio que no la abrió, escríbasela. Y si lo ve por ahí, invítelo a un café y léasela. Eso es lo que está diciendo Pablo. No deje a nadie por fuera de esta sana información para el cuerpo de Cristo que trae formación en el crecimiento. Esto es lo lindo, lo hermoso. Que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Mira qué lindo, dice, santos hermanos. Bien. Padre, gracias por esta oportunidad que nos has dado de pasar con la luz que hasta el momento tenemos, por esta carta primera a los tesalonicenses. Sabemos también que dentro de unos meses o días o años que la volvamos a tomar, tendremos más luz, porque esta visión que tú nos has dado va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Ayúdanos, Señor, no a ser pacientes, sino a desarrollar la paciencia que ya tenemos, porque tú eres el que vive en nosotros, nadie más, Señor. A ti sea toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios nos guarde a todos.